Muy buenas tardes a todos. Comenzamos este seminario de arteriosclerosis en atención primaria que lo lleva a cabo el Grupo de Atención Primaria de la SEA. En este seminario vamos a hablar de dos factores de riesgo muy importantes y muy prevalentes en la práctica en atención primaria. En primer lugar, vamos a hablar del uso de las nuevas terapias hipolipemiantes en la práctica clínica general. Decir que esto está englobado en el control integral de todos los factores de riesgo. Sabemos que la dislipemia es un factor de riesgo, el principal factor de riesgo cardiovascular y el más prevalente, y que el tratamiento orientado a la consecución de objetivos es muy importante para disminuir la morbimortalidad. Para hablar del uso de estas nuevas terapias y conseguir los objetivos de la mejor manera posible, contamos hoy con Vicente Pascual Fuster, del Centro de Salud Pelleter de Castellón, que pertenece al Grupo de Trabajo de Atención Primaria de la SEA, al Grupo de Trabajo de Lípidos de Semergen, al Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de Semergen, y es profesor asociado de la Universidad de Castellón. Realizará la primera ponencia y, en segundo lugar, sin solución de continuidad, la doctora Ana Moyá Amengual nos va a hablar de las novedades de las guías de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024, poniendo de relieve que la hipertensión es también uno de los factores de riesgo más importantes en la prevención cardiovascular y que tanto la hipertensión como la dislipemia son factores de riesgo muy prevalentes y, sobre todo, están infradiagnosticados y muy infracontrolados. Para mejorar el control, la doctora Ana Moyá, del Centro de Salud de Santa Catalina de Palma de Mallorca, perteneciente al Grupo de Atención Primaria de la SEA y al Grupo de Hipertensión y Riesgo Vascular de Semergen, nos va a contar las novedades más importantes de la guía. Sin más, tiene la palabra el doctor Vicente Pascual Fuster. Muy buenas tardes, gracias Ángel por la presentación, gracias a todos vosotros por una tarde veraniega como esta, por lo menos aquí en Castellón, estar al otro lado de las pantallas para oír y escuchar el referente al tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular y especialmente en mi caso al tratamiento lipídico. Yo voy a hablar ahora en principio en relación a este nuevo documento que se ha publicado recientemente, en el que una serie de sociedades, entre las que están la SEA y, como no, las sociedades de primaria, junto a otras sociedades como la de cardiología, otras ligadas al control de los factores de riesgo cardiovascular, nos pone al día el uso de esos nuevos fármacos hipolipemiantes en la práctica clínica. Es un documento de consenso que se ha publicado recientemente y que nos aclara un poco el papel de estos nuevos fármacos en lo que es nuestra práctica clínica. El documento repasa también otros temas. En cuanto al tema de los objetivos, ¿hay algún cambio en esto? Pues lógicamente las guías europeas nos marcan los objetivos de LDL, pero sí que es verdad que en este documento se hace énfasis especialmente en el control de otros factores lipídicos que no es solo el LDL. Ello es el colesterol no HDL, que agrupa a todas las partículas aterogénicas, colesterol total menor HDL, marcándose como objetivo 30 miligramos de cilitro por encima del objetivo del LDL para cada categoría de riesgo, y la ApoB, que también es un marcador excelente de riesgo cardiovascular, como podemos ver en la pantalla. Son marcadores de riesgo tan buenos, o incluso puede que mejores, sobre todo en los triglicéridos tan altos, que el colesterol LDL. Recordemos, insisto, que cada molécula aterogénica contiene una ApoB, y la ApoB, su medida, nos da una idea muy clara de lo que es el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. O sea que LDL, por supuesto, es nuestro objetivo primordial, pero no hemos de desdeñar el resto del perfil lipídico, entre los que está el ApoB y el colesterol no HDL. Cosas que pueden, que hacemos un poco de énfasis en este documento, pues ese riesgo cardiovascular extremo, esos recalcitrantes en cuanto a que han tenido dos episodios vasculares arterioscleróticos, no necesariamente cardiopatía isquémica, que ya se consideran de riesgo extremo y en los cuales el objetivo de LDL no solo es 55, sino que no sería LDL por debajo de 55, sino incluso más, por debajo de 40. Aquí tenéis en la pantalla lo que se consideran
pacientes subsidiarios de que apretemos más las tuercas, de que intensifiquemos el tratamiento, porque irá parejo a una reducción de su riesgo cardiovascular, de su importante morbo y mortalidad cardiovascular. Aquí lo tenemos en aquellos pacientes que han tenido una enfermedad vascular arteriosclerótica, y dos de las siguientes epígrafes en los que tenemos, pues, por ejemplo, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica moderada severa, con esa microalbuminosa albuminuria entre 30 y 300, enfermedad polivascular, o, como no, la lipoproteína A. O sea que hay pacientes que son subsidiarios de que intensifiquemos el tratamiento para conseguir objetivos de LDL aún más estrictos, pacientes de estas características que también pueden ser de uso común, de utilidad de nuestra práctica clínica. ¿En qué ha cambiado estas guías? Pues acordaros que hace poco no, pero hace ya unos años se decía que vamos a ir paso a paso para conseguir los objetivos, siguiendo las directrices que marcó hace unos años ya el doctor Masana. Cuanto antes consigamos el objetivo, mejor. Si sabemos que hay que reducir el colesterol LDL 70%, no introduzcamos la estatina y luego el ezetimibe y luego el inhibidor del PCSK9. No, vamos a por todas de entrada para esas personas de tan alto riesgo conseguir los objetivos que preconizamos. Esto ha quedado patente en estas guías porque el tiempo es vida. Cuanto antes nos anticipemos, parece que para nuestro paciente mejoramos su pronóstico. En definitiva, ¿qué nos dicen este nuevo documento? Que evidentemente cuanto más bajo mejor. Esa posibilidad de que hay pacientes que son subsidiarios de recibir un tratamiento intensivo para conseguir un LDL por debajo de 40, cuanto antes, cuanto más pronto mejor, y la perseverancia en cuanto al tiempo y el mantenimiento de los objetivos sería también importante. El no aflojar, no demorar y no aflojar serían dos ideas para transmitir a nosotros como médicos de primaria, y en definitiva van a ir en favor de aquellos pacientes de tan alto riesgo que tenemos que lidiar con ellos en muchas ocasiones. Y claro, el documento específicamente es para analizar estos nuevos fármacos que se han comercializado y si tienen alguna utilidad o no, y esto parece que sí que es así. ¿Cómo utilizamos estos nuevos fármacos? Empezamos con el análisis del ácido bempedoico. El ácido bempedoico, sabéis que inhibe la cascada de síntesis del colesterol un poco por encima de las estatinas en la cadena hepática, inhibe la citratoliasa y lo que hace es inhibir la síntesis de colesterol y por tanto reducir el colesterol LDL en la sangre. ¿Qué efecto tiene? Pues aquí lo tenemos en la pantalla. Pues esto es lo que nos dice el documento. Está la reducción de LDL en torno al 22%. También hay evidencias de que también se desciende el colesterol HDL con una pauta posológica de un comprimido cada día. Esta es la tabla que tenemos en el documento y que analiza junto al bempedoico y el icosapento de etilo los dos inhibidores de PCSK9, alirocumab y evolocumab, y también el inclisiran. Aquí tenemos lo que podemos esperar de la reducción. Daos cuenta, debajo subrayado en rojo, por encima de 20, no llega a la efectividad de una estatina, pero sí que nos da un plus más en nuestro tratamiento, ya que si nos damos cuenta, la reducción de LDL esperable con el bempedoico no difiere mucho de la que pudiéramos esperar con el ezetimibe. Bueno, esto ya está claro. El bempedoico, a través de esa inhibición de la síntesis hepática del colesterol, reduce el LDL, pero esto va parejo a una reducción del riesgo cardiovascular. Por aquí tenemos el estudio CLARE Outcomes, que se ha hecho, sí, es verdad, que en pacientes, entre comillas, intolerantes a las estatinas, en que el bempedoico demuestra una reducción significativa en el riesgo cardiovascular a través, lógicamente, de la reducción del colesterol LDL. Aquí tenemos un análisis posterior, en definitiva, que es un fármaco a considerar, porque no solo reduce el colesterol, sino que queremos la teoría lipídica, a través de esta reducción hace que se reduzca el riesgo cardiovascular. Estos son datos recientes de febrero de 2024, un metaanálisis que viene a demostrar por esto que estoy comentando. Y esto no es otra cosa que lo que cabe esperar por la reducción del LDL. O sea, si reduce alrededor de 20, 22, 25% el LDL, en la recta de regresión pues nos produce el mismo beneficio que cabría esperar por la reducción del LDL. O sea que viene a corroborar más una vez la teoría lipídica, y está, como podéis ver en la parte de arriba, en el CLARE Outcomes, y en la parte de abajo también, que la reducción del LDL es la misma
que la reducción de morbimortalidad cardiovascular es la misma que cabría esperar por la reducción del colesterol LDL inherente al tratamiento con ácido bempedoico. El CLER era en pacientes de muy alto riesgo, y un concepto que me gustaría tener en consideración, que quizá estamos pensando que es obsoleto el término prevención primaria. Lo que es verdaderamente importante es si el paciente es de muy alto riesgo o no. Si tiene un evento documentado, obviamente ya es directamente de muy alto riesgo, pero hay personas que no tienen ese evento documentado, no tienen la lesión en el órgano diana documentada, pero son de muy alto riesgo, y el objetivo en cuanto al LDL va a ser igualmente muy estricto. En esos pacientes de muy alto riesgo, con el objetivo LDL es por debajo de 55. Y lo que nos demuestra este análisis precisamente, que en muchos pacientes que utilizaron el bempedoico en ese estudio CLERS-OUTCOME eran intolerantes a las estatinas, y que 2/3 estaban con diabetes, y muchos de los que tenían diabetes no tenían el evento, pero eran de muy alto riesgo y salieron beneficiados del tratamiento con bempedoico. Resumen: prevención primaria, prevención secundaria, quizá concepto obsoleto. Hablemos de riesgo cardiovascular extremo, riesgo cardiovascular muy alto y riesgo cardiovascular alto. Hay muchos pacientes que no han tenido el evento documentado y que serían de alto riesgo, y que deberían de recibir los tratamientos hipolipemiantes adecuados para conseguir esos objetivos. En cuanto a la seguridad del bempedoico, pues aquí lo tenemos. Yo creo que lo que habría que destacar es que aquellas pacientes que han tenido gota documentada, pues quizá no son los más adecuados para recibir el bempedoico, y que en relación al grupo placebo sí que había un incremento del ácido úrico en sangre. Pero por lo demás, la tolerancia de este fármaco era muy buena. Y una particularidad de aquellos intolerantes a las estatinas es que podemos o bien asociarlo con el ezetimibe, con una reducción que está superando los 40%, el 40%, o incluso con una estatina de baja intensidad, de menor intensidad, y asociamos ezetimibe bempedoico y conseguimos también un buen resultado en cuanto a reducciones por encima del 50-55%. O sea que el bempedoico tiene esta cabida, nos ayuda a conseguir los objetivos, y en pacientes intolerantes, como ha demostrado el estudio CLER-OUTCOMES, bien sea la intolerancia real o ficticia, nos ayuda a que el LDL lo tengamos en el sitio, asociando a ezetimibe, o incluso en aquellos que podemos emplear una estatina de muy baja intensidad, o de baja intensidad, una rosuvastatina 5, por ejemplo, pues porque la de 10 no la toleran, ni otra estatina a lo mejor tampoco, pues a lo mejor ahí esa triple terapia también nos pudiera venir. Y aquí tenemos un poco el resumen el cuadro resumen en cuanto a lo que he comentado con anterioridad. Si sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos llegar, empleemos los medios adecuados para conseguir la reducción del LDL esperable. ¿Con el ezetimibe qué podemos conseguir? Pues démonos cuenta que en principio con el bempedoico podemos reducir el 40%, si en triple terapia con una estatina de alta intensidad podemos reducir un 70%, un 69%, y que si es la estatina de alta intensidad con solo el ácido bempedoico es el 59%. O sea que tenemos un amplio abanico de posibilidades en que el bempedoico actúa de comodín para ayudarnos a conseguir los objetivos, y por supuesto la terapia, digamos, intensiva total, inhibidores PCSK9 o inclisiran, ezetimibe, estatinas de alta intensidad y ácido bempedoico, con todo eso incluso superamos la reducción del LDL del 85%. El otro fármaco a estudiar, a valorar en su utilización en la práctica clínica, es el icosapento de etilo. Este, más que un fármaco hipolipemiante, yo lo catalogaría de un fármaco vasculoprotector o antiaterógeno, porque su efecto no va mediado exclusivamente por la reducción de los triglicéridos, que se produce de forma modesta en torno a un 20%. Si lo parece, como tenéis aquí en la pantalla, por otros mecanismos inherentes que pueden hacer que ese icosapento de etilo pues mejore la morbimortalidad cardiovascular. Aquí tenemos lo que nos provee el documento. La de descenso de triglicéridos es un 20%, y la indicación aquí lo tenemos exclusivamente en aquellos pacientes con triglicéridos por encima de 150 y con LDL relativamente bien controlado, con antecedentes de enfermedad vascular arteriosclerótica. Estos son los criterios del REDUCE-IT. Entonces, en ese ámbito de pacientes se mueve la indicación de este fármaco,
que, ya digo, con esos 2 comprimidos cada 12 horas, lo que buscamos no es una gran reducción de los triglicéridos, sino un mejor pronóstico de esos pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo cardiovascular. Aquí tenemos los resultados del estudio REDUCE-IT. Es un resultado muy bueno en aquellos pacientes que tenían, pues, aquí tenemos los criterios de inclusión, que son los del tratamiento. En pacientes con, de estas características, el resultado es muy bueno con la adición al tratamiento convencional del icosapento-etilo. ¿Qué inconveniente tenemos? Bueno, nos encontramos que las tasas de hospitalización por fibrilación auricular fueron mayores, pero no obstante, en los pacientes que tenían fibrilación auricular, la reducción en cuanto a mejora de mortalidad cardiovascular era, pues, similar a la del grupo que no lo habían tenido. O sea que, si bien es verdad que la hospitalización por fibrilación auricular es mayor, no es un colectivo de pacientes los que la tienen que también producen beneficio. Las hemorragias graves no fueron diferentes en el grupo placebo y control, sí las hemorragias leves. O sea que, en principio, el único pero es la tasa de hospitalización mayor por fibrilación auricular, que no va pareja a un aumento de la morbimortalidad cardiovascular. Y aquí tenemos un estudio, un subestudio del REDUCE-IT, precisamente en aquellos pacientes que han tenido un síndrome coronario. En esto es el beneficio, ojo, es un subestudio hecho a aquellos pacientes que en teoría se pueden beneficiar más, aquellos que han tenido un síndrome coronario en los 12 meses antes, ¿no? Vemos que el número necesario a tratar es 11 pacientes para obtener el beneficio. Los resultados son espectaculares, pero insisto, es un análisis de subgrupo, aunque el resultado del REDUCE-IT en su objetivo principal también era muy bueno. Bueno, por esto nos indica que quizá el icosapento etilo, o concretamente este omega 3 purificado, puede ayudarnos a mejorar la morbimortalidad cardiovascular. Un estudio reciente, publicado ahora hace unos días prácticamente, en Circulation, ahí población japonesa se ha aleatorizado a recibir no exactamente el IP, es un EPA purificado, pero no son 4 gramos, sino que son 1,800. Y la peculiaridad es que estos pacientes no tenían los triglicéridos altos, o sea, una menor dosis, triglicéridos normales y recibiendo estatinas. Eso es lo que un poco eran los criterios de exclusión. ¿Qué ha ocurrido con esto? Por aquí lo tenemos. En el grupo de intervención, rozando el palo, pero no se consiguió la significación. O sea, el objetivo primario, si nos damos cuenta, es 0,05, pues estamos al borde de la significación, se dice borderline, pero no se consiguió. Yo también puede que esos 1.800 no son los 4.000 y luego los triglicéridos no están elevados. O sea que sí que el objetivo secundario, que es la muerte súbita, infarto, miocardio fatal o no fatal, angina inestable, revascularización coronaria, todo eso que está en el objetivo secundario, ahí sí que sale la significación. Pero los buenos resultados del REDUCE-IT no se trasladan en este estudio que tenéis en la pantalla de reciente publicación. Dosis menor y triglicéridos en rango de normalidad. Nos queda el tercero en discordia. El tercero en discordia es el inclisiran. El inclisiran es un fármaco que, ya lo sabéis, tiene un mecanismo, pues, que actúa sobre la interferencia del ARN y dirige la ruptura catalítica del ARN mensajero de la PCSK9, ¿no? Entonces, es un fármaco inyectable, no es de uso en atención primaria, lo tendríamos que derivar al hospital para que valoren allí la utilización de este o inhibidor de PCSK9. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos? Bueno, pues son 2 inyectables. Primero la seguridad, que es seguro, y luego que son 2 inyectables al año. La primera es a los 3 meses, pero con 2 inyecciones al año tenemos cubierto o tenemos los resultados esperables en cuanto a reducción del LDL. Cumplimiento, por supuesto, asegurado, o mucho mejor que con otros fármacos. La reducción esperable de colesterol LDL con este fármaco, digamos del análisis de los estudios Orión, es en torno al 50%. Similar, un poquito menos, pero bueno, similar a inhibidores de PCSK9. Inyectable, comodidad posológica,
pero en atención primaria no es un fármaco que podamos prescribir como se pensaba en un principio. De momento va a ser un fármaco de uso y de prescripción hospitalaria. Y aquí tenemos en la pantalla, en el final, pues un poco a quién iría dirigido. Pues lógicamente será un medio para conseguir los objetivos. Aquí en la siguiente diapositiva lo tenemos, fijaos, la reducción del inclisiran es un 50%, pero si lo asociamos con una estatina de alta intensidad sería un 75%, con acetinib y una estatina de alta intensidad vamos por encima de 80, y si ya lo empleamos con el bempedoico también, pues tenemos más de 85. O sea que tenemos herramientas para conseguir grandes reducciones del colesterol LDL que van parejas, evidentemente, a reducción de la morbimortalidad cardiovascular. ¿Algún comentario? Estos son datos de la vida real, ¿no? Entonces, también con todas las salvedades que eso conlleva. No es un estudio de intervención, sino un análisis de datos con relación a las primeras prescripciones de inclisiran, en este caso es en Alemania. Démonos cuenta que parece que es más efectivo cuando se asocia a estatina y acetinib, y aquellos que no han recibido previamente el tratamiento con PCSK9 parece que responden mejor al tratamiento. Esto, datos de vida real con con todas las dudas que genera unos datos de estos tipos que no son derivados de estudio de intervención. En definitiva, hemos analizado los 3 fármacos, tenemos herramientas que nos permitirán alcanzar los objetivos y que amplían el abanico de posibilidades que teníamos hasta ahora. En cuanto a tablas que aparecen en el documento, pues yo creo que insistir una vez más en los objetivos LDL, 55 y 40, por debajo. Hemos visto que también hemos de considerar el HDL y el ApoB. Y luego ponen razón a como tengamos las cifras, emplearemos una intensidad mayor o menor. Y tenemos pues un poco el cambio de paradigma. Antes buscábamos titular y ahora no, ahora vamos a por todas de principio, sobre todo en estos pacientes que han tenido ya un evento vascular. Y aquí tenemos un colorido que nos indica un poco con diferentes colores qué podemos esperar de cada combinación. Entonces, lógicamente, yo, por ejemplo, si quisiéramos reducir el LDL entre el 80 y el 85%, tendríamos que emplear una estatina de alta intensidad y un inhibidor PCSK9. Si tenemos que el paciente, por ejemplo, es intolerante y tenemos que reducir en torno al 50%, pues lo que tendríamos que, lógicamente, recurrir al ezetimibe y al ácido bempedoico. Un poco las alternativas que tenemos y los colores para conseguirlos. En la línea de lo que la tabla de Masana nos decía, pues con un colorido buscando ya incluso ampliando el número de fármacos que teníamos con anterioridad. Antes teníamos la estatina de ezetimibe y ahora tenemos los inhibidores del PCSK9, que ya los teníamos, y estos nuevos fármacos, especialmente el bempedoico y el inclisiran, que nos van a ayudar a conseguir los objetivos. Y aquí tenemos la última tabla en la que, pues, claro, ya se preconiza en pacientes con un evento vascular crónica, primero, el empleo de la estatina y la ezetimibe incluso de entrada, y si conseguimos el objetivo, mantenemos lo que hay, no hay que aflojar. Si estamos cerca del objetivo, podemos añadir bempedoico, y si estamos lejanos al objetivo, pues los inhibidores PCSK9 o el inclisiran puede ser interesante. Aquí el epígrafe viene señalado la indicación del icosapento de etilo, y he subrayado en amarillo un cambio de esta guía, incluso que los objetivos se habla de 40, se habla de 55, 40 se amplía el abanico de posibilidades de tratar el fármaco con tratar el LDL en pacientes de ese riesgo cardiovascular extremo, pero hay pacientes que tienen ese evento vascular crónico y que si la experiencia de vida es limitada, incluso podemos ser un poco menos laxos, y ahí está subrayado en amarillo el LDL, entonces sería menos positivo. En definitiva, sería valorar. Bueno, en definitiva, yo lo que querría sería, los objetivos son estrictos, la combinación Bueno, mientras Vicente vuelve con la presentación que se le ha ido, lo que Vicente quería concluir es que hay que tener objetivos, para cumplir los objetivos estrictos, hay que tener la terapia hipolipemiante de alta intensidad desde el comienzo,
no es desdeñable el número de pacientes con los que podemos empezar con estatinas y ezetimiba combinado desde el comienzo, escalando ya al ácido bempedoico si no se cumplen los objetivos, y en aquellos pacientes que sean tributarios de conseguir objetivos más importantes, menor de 55 y menor de 40, que no lleguemos con esta terapia y tengan el LDL mayor de 100, son los que en primaria tenemos que derivar a los servicios de cardiología y a las unidades de lípidos para que les ajusten el tratamiento añadiendo inclisiran a los combos o añadiendo inhibidores de PCSK9. Por otro lado, debemos mantener la intensidad del tratamiento todo el tiempo que dure la enfermedad y recordar aquellas 3 cosas que Vicente decía al principio. En pacientes de alto y muy alto riesgo y de riesgo extremo, tratar cuanto antes mejor, tratar el LDL cuanto más bajo lo tengamos mejor, y el LDL cuanto más tiempo lo consigamos, el tratamiento cuanto más tiempo lo tengamos en el paciente, muchísimo mejor si lo tolera. El tratamiento es de por vida y nunca debemos aflojar, sobre todo cuando el riesgo es muy elevado. Por lo tanto, insistir en que una vez que consigamos los objetivos debemos mantener el tratamiento con la intensidad suficiente con la que alcanzamos los objetivos, con la idea de no aflojar y disminuir los eventos cardiovasculares. A continuación, la doctora Ana Moyá nos va a hablar de las novedades de las guías de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología 2024. Adelante, Ana. Buenas tardes a todos y gracias a la SEA por invitarme a participar en esta charla. Voy a hacer un resumen de las principales novedades de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre hipertensión, publicada recientemente y presentada en Londres el pasado mes de agosto. Durante la charla vais a ir viendo en algunas diapositivas, no lo he puesto en todo para que sea muy farragoso, un código QR que enlaza directamente con la guía por si la queréis consultar. Hasta el año 2023, la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología publicaban la guía conjunta sobre el manejo de hipertensión arterial, pero en 2023 la Sociedad Europea de Hipertensión se desvincula y junto con los nefrólogos publica una guía de manejo de la hipertensión arterial de casi 200 páginas y, entre otras cosas, seguía manteniendo las categorías de hipertensión arterial conocidas hasta ahora como hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3, que ya se publicaron en 2018. Pues bien, este año los cardiólogos europeos han publicado una guía acertadamente más reducida, 107 páginas, cuya primera novedad es el cambio de nombre. Se llama Guía para el manejo de la presión sanguínea elevada e hipertensión. Es decir, desaparece el término arterial, pues los autores consideran que el término arterial se refiere al lecho arterial periférico, que no engloba a las arterias pulmonares, y que si bien estas arterias pulmonares también pueden tener su presión sanguínea elevada. Por eso han decidido retirar ese término. Otro de los cambios más significativos de esta guía es que las categorías de hipertensión han quedado en 3: presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión arterial. La presión arterial no elevada son los valores de menos de 120 a 70 milímetros de mercurio, porque hay evidencia de que tasas más bajas de tensión arterial producen menos eventos cardiovasculares. En cuanto a la presión arterial elevada, es un concepto nuevo, donde la presión arterial sistólica se puede encontrar entre 120 y 139 milímetros de mercurio, o de diastólica entre 70 y 89 milímetros de mercurio. Y el concepto es que no pasamos de ser normotensos a tener hipertensión de la noche a la mañana, sino que hay un gradiente de cambio. Sabemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular modificable más estudiado y además que está relacionado con todas las causas de morbimortalidad cardiovascular, pero a nivel mundial. Entonces, la detección precoz de la presión arterial elevada y su control adecuado va a ir enlenteciendo el proceso de daño orgánico
producido por la hipertensión y supondrá retrasar la aparición de eventos cardiovasculares. Por eso, cuando tengamos una presión arterial elevada, deberemos buscar comorbilidades que puedan condicionar la evolución a hipertensión, porque en principio los pacientes con presión arterial elevada van a seguir evolucionando hacia la hipertensión, como pueden ser pues, antecedentes familiares de hipertensión arterial o incluso en mujeres que durante sus gestaciones han tenido enfermedades hipertensivas del embarazo, como es la eclampsia. Además, deberemos calcular y estratificar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente antes de decidir el tratamiento y hacer un seguimiento periódico a través de la utilización del AMPA o la presión arterial en consulta, que luego hablaremos. El concepto de hipertensión se mantiene con las mismas cifras conocidas hasta ahora: presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. En estos pacientes, una vez que tengamos confirmado el diagnóstico de hipertensión, porque ese diagnóstico hay que confirmarlo, no podemos etiquetar a un paciente como hipertenso porque ningún compañero va a dudar de ese diagnóstico y es necesario confirmarlo, iniciaremos inmediatamente y sin demora el tratamiento. Las guías estratifican este año ya concretamente pacientes con presión arterial tanto no elevada como hipertensión, categorizar el riesgo cardiovascular. Pero desde luego, si tienen la hipertensión, hay que hacer el cálculo del riesgo cardiovascular utilizando el SCORE-2 para menores de 69 años y el SCORE-2 All Person para mayores de 70. A ver, es que... Bien. Vale. Los objetivos de estas guías se han visto que están más simplificados, pero al mismo tiempo son más agresivos. El objetivo, de hecho, de presión arterial sistólica está entre 120 y 129 milímetros de mercurio. Pero, eso sí, siempre que el paciente lo tolere bien. Habrá que ser más indulgentes en los pacientes que pueden presentar una hipotensión ortostática sintomática, personas de 85 años o más, personas con fragilidad moderada o grave, independientemente de la edad, o una esperanza de vida limitada. En estos casos, las pautas recomiendan que se consiga una presión arterial lo más baja posible, razonablemente alcanzable, es decir, que el paciente pueda tolerar bien. ¿Y qué pasa cuando un paciente tiene un alto riesgo cardiovascular y una presión arterial elevada? Los pacientes de alto riesgo cardiovascular son aquellos que tienen enfermedad renal crónica a partir del estadio 3, que tienen a lo mejor enfermedad cardiovascular establecida, que pueden tener también diabetes, no todo al mismo tiempo, pueden tener una sola cosa, paciente que tenga hipercolesterolemia familiar o pacientes cuyo riesgo cardiovascular estimado a 10 años sea mayor o igual al 10%. Estos pacientes de riesgo alto, si les detectamos esta presión arterial elevada, que no hipertensión, ¿vale? Una vez que hayamos confirmado que esto es así y después de 3 meses de intervención sobre los estilos de vida, habrá que tratar con fármacos sin demora. El mensaje, ¿cuál es de estas guías? Que recomiendan que el objetivo de presión arterial para todos los pacientes o para la mayoría de los pacientes sea de menos de 130/80. Y lo que ha ocurrido con estas guías es que al final se han posicionado estas directrices europeas, están más en línea con las directrices estadounidenses. Y hace hincapié también la guía, algo que me parece muy importante, es la medición correcta de la presión arterial. Claro, la medición correcta de la presión arterial va a decidir o nos va a ayudar a nosotros tomar las decisiones terapéuticas adecuadas. Si la medición no es correcta, tomaremos decisiones incorrectas. Entonces, tanto la presión arterial en consulta como en domicilio tendrá que estar bien tomada la presión, siguiendo las indicaciones estandarizadas de medición que todos conocemos, con esfingomanómetros validados y calibrados, tanto los que se utilicen en el domicilio para hacer el AMPA como los que estén en la consulta, ¿vale? Se preconiza mucho más para el diagnóstico y el seguimiento la utilización de AMPA-MAPA, siempre que se disponga de ello o se pueda utilizar, porque hay pacientes que a lo mejor tendrán dificultad en realizar el AMPA en sus domicilios.
Particularmente nos van a servir también para confirmar el diagnóstico de la hipertensión de bata blanca y de la hipertensión enmascarada. ¿La presión arterial en consulta se utilizará? Sí, se seguirá utilizando. Se seguirá utilizando porque muchas veces el paciente a lo mejor no tendrá el aparato, el esfingomanómetro en su domicilio, o será un paciente mayor, o a lo mejor analfabeto, que le cuesta entender hacer las mediciones de presión arterial y a lo mejor no tiene ayuda. Entonces, la presión arterial en consulta nos sirve también al microequipo con enfermería. Enfermería hace una muy buena función con la toma de presión arterial en consulta, muchas veces porque una determinación ocasional puede orientarnos a que ese paciente tiene la presión arterial elevada y hay que iniciar el estudio, y en otras ocasiones también para favorecer la adherencia en todas las preguntas que pueda hacer el enfermero o la enfermera a nuestro paciente. Es importante que siempre cuando se diagnostique la hipertensión arterial, cuando se esté iniciando el estudio de hipertensión arterial, se tome la presión arterial en bipedestación para ver que no haya problemas de hipotensión ortostática, y sobre todo en aquellos pacientes que puedan ser pacientes ancianos o mayores o con diabetes mellitus, que son más propensos a la hipotensión ortostática. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva que a lo mejor no es nuestro paciente, o cuando los recibimos en nuestra consulta y resulta que vienen después de una urgencia hipertensiva con la medicación puesta? Pues la guía especifica muy bien lo que tenemos que hacer en estos dos casos. Si es una urgencia hipertensiva que se detecta la presión arterial sistólica entre 160 y 179 y la diastólica la diastólica entre 100 y 109, hay que hacer una confirmación temprana de que eso es una hipertensión utilizando AMPA-MAPA mayoritariamente, si es posible, si no, con la presión arterial en consulta en varias tomas, porque los retrasos al inicio del tratamiento de estos pacientes, una vez ya hemos confirmado su diagnóstico de hipertensión, pues están relacionados con el aumento de los eventos cardiovasculares. En el caso de la emergencia hipertensiva, presiones arteriales mayor o igual a 180 a 110 milímetros de mercurio, hay que tratar inmediatamente para reducir la presión arterial, pero sin prisas. Y luego se debe de confirmar esa hipertensión como tal, preferiblemente en el transcurso de no más de una semana, para poder iniciar el tratamiento. Está bastante claro en esta guía. Hemos dicho que los objetivos se han simplificado, pero son más agresivos. Y de hecho, en esta tabla es una tabla donde vemos los valores de presión arterial que definen cada una de las categorías, presión arterial no elevada, elevada o hipertensión, dónde y cuándo se han realizado las tomas de tensión, si se han realizado en consulta u oficina, como dice la guía en inglés, en casa, o cuando se han hecho con el mapa en los periodos activos de descanso y de la media de las 24 horas. Se ve que los valores son un poquito más estrictos como valor diagnóstico. Algo que me ha parecido importante y que han comentado algunos autores también en resúmenes que se han ido publicando de esta guía es el hincapié que se hace en cuando hay problemas de hipertensión refractaria al tratamiento. En la hipertensión refractaria habrá que hacer hincapié, es muy importante el hincapié en la adherencia, porque a veces el paciente no está tomando la medicación correctamente. Y entonces aquí habrá que insistir en la toma de la medicación. En muchas ocasiones hay que derivar a las unidades de hipertensión que pueda haber en los hospitales de referencia de nuestras comunidades, si es que los hay. Se puede plantear el tratamiento con espironolactona o esplederona, que sí tienen la indicación para el tratamiento de este tipo de pacientes, aunque no la finerenona. O también, como ha salido en varios apartados de esta guía, considerar la denervación renal para algún tipo de paciente muy resistente. Bien, y otro apartado también que me ha parecido también interesante, sobre todo por la gran prevalencia de los pacientes con hipertensión arterial, es la búsqueda del hiperaldosteronismo primario, que es bastante más frecuente de lo que parece. Otras novedades, pues los nuevos consejos de estilo de vida. Respecto a la actividad física,
Hemos pasado de la recomendación anterior de las 2,5 horas por semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, que sabíamos que disminuía entre 7 y 8 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y 4 a 5 de diastólica, a pasar a 75 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa por semana, complementándose siempre con un entrenamiento de resistencia dinámica o isométrica de intensidad baja moderada 2 o 3 veces por semana. El ejercicio es vida, ya lo decía Vicente Pascual. Luego, también han hecho hincapié en que en niños y adolescentes hay que hacer un poco de cribado de hipertensión arterial, pero sobre todo la población adolescente es la principal consumidora de las bebidas edulcoradas con azúcar. Y en esta guía se está preconizando la reducción del consumo de esas bebidas edulcoradas con azúcar, ¿vale? Por otra parte, se habla del potasio. Bueno, lo que menos modifica el potasio plasmático, según dicen los nefrólogos, es el potasio de la dieta. Sí que es verdad que en los pacientes con enfermedad renal crónica de moderada a avanzada hay que reducir el consumo de potasio, pero por otra parte, el potasio de la dieta viene principalmente de frutas y verduras, y las frutas y verduras son los alimentos principales de la dieta mediterránea, que ha demostrado una gran protección cardiovascular. Por tanto, los nefrólogos no quieren reducir esta fuente de alimentos tan protectores de riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que en los pacientes con enfermedad renal los niveles de potasio que se pueden consumir a diario son inferiores a los que puede tomar un paciente con hipertensión pero que no tenga nefropatía, que se encuentra entre 0,5 y 10 gramos al día, ¿vale? Más de 3,5 gramos al día de potasio mejora la presión arterial sistólica y los eventos cardiovasculares. Un aspecto importante y que además nosotros vemos en primaria, la cuestión de las pacientes gestantes que pueden tener factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares que pueden favorecer la evolución a eclampsia, que normalmente se suele detectar a las 20 semanas de gestación, y habrá que recomendarles ejercicio de moderada intensidad según toleren, para evitar que evolucionen a preeclampsia, y utilizar el AMPA-MAPA para su diagnóstico. Las cifras que definirán la preeclampsia son las mismas que definen la hipertensión arterial, mayor o igual a 140/90. ¿Qué ocurre con los pacientes mayores? Que se indicará el tratamiento cuando, si tienen menos de 85 años y si no son moderadamente o gravemente frágiles y sean bien tolerados, pues se puede iniciar tratamiento en un paciente de 82 años tranquilamente. Si el paciente tiene 85 años con una fragilidad moderada o grave, los antagonistas del calcio o los IECAS-VARA2 de liberación prolongada, seguidos, si es necesario, de un diurético de dosis baja, si se tolera, es lo adecuado. Pero si el paciente tiene una fragilidad que va progresando, hay que considerar la deprescripción de los fármacos antihipertensivos, igualmente que los sedantes o los alfa-bloqueantes específicos para tratar la próstata. ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico que se indica? Bueno, pues os he puesto una de las tablas que está en la página 49 de la guía, que me parece un resumen excelente de los fármacos que podemos utilizar y en qué momento. Los fármacos de elección son las IECAS y ARA2, calcio antagonistas, diuréticos tiacídicos. Iniciamos con dosis bajas de 2 fármacos en un mismo comprimido para favorecer la adherencia. Si no se consigue el control, añadiríamos un tercer fármaco a dosis baja. Y si no se consigue el control, se titularían 3 fármacos a dosis máxima. En el caso de que no consiguiéramos un buen control de presión arterial en nuestro paciente, estaríamos hablando de la hipertensión persistente que hemos comentado anteriormente y que requiere, pues, revisar la adherencia y en todo caso derivar a una unidad de hipertensión si es necesario. Solamente sería utilizar monoterapia en los pacientes con una presión arterial elevada y riesgo cardiovascular elevado, si hay fragilidad moderada severa, si hay hipotensión ortostática y 85 años o más, para alcanzar una presión arterial sistólica o lo que denominan la estrategia LARA que os decía antes, lo tan bajo como sea razonablemente alcanzable, es decir, lo que pueda tolerar el paciente.
Perdonar que... Vale, respecto a los betabloqueantes, mencionar que no hay una indicación de los betabloqueantes como primera línea de tratamiento, a diferencia de las guías del 2023, sino en una tercera línea, después de la espironolactona, a no ser que haya una indicación específica, como podrían ser los casos de que el paciente hipertenso tuviera además cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o que hubiera contraindicación en la utilización de alguno de los otros fármacos antihipertensivos que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque son menos efectivos a la hora de prevenir el ictus y tienen más efectos adversos. Ay, he salido de mi guía. ¿Dónde estoy? Por Dios. Perdonadme, pero no sé qué he hecho. A ver, ¿dónde está? No sé dónde está la charla. Se me ha ido la presentación. Mientras Ana va solucionando su problema de pantalla, en el tratamiento de la hipertensión observamos que cada vez tendemos a utilizar 2 o 3 fármacos de forma combinada. Paralelamente, esto es lo que tenemos que hacer con los lípidos. Con los lípidos, que antiguamente empezábamos con un fármaco, titulábamos, añadíamos otros, como decía el doctor Vicente Pascual. En la actualidad también ya se considera, en la mayoría de los pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, empezar con 2 fármacos y añadir un tercero o un cuarto. Luego, lo de la indicación de fármacos continuada parece que es una necesidad. Ana, vete compartiendo pantalla cuando puedas. Ya la tengo, ya está. Ya está. Entonces, esta era la penúltima diapositiva. Y la última era a qué hora debemos pautar el tratamiento. Sí que ha habido resultados de algunos estudios que han concluido que se debe dar la medicación en el momento más conveniente para el paciente. Otros estudios, los canadienses, no han visto diferencias entre dar la medicación de noche o de día, y un poco ha quedado atrás la cronoterapia en el tratamiento de la hipertensión arterial. Lo más importante es que el paciente tome la medicación en cualquier momento que le vaya bien, independientemente del momento del día que lo haga. Pero lo importante es que el paciente la tome. Os pongo esta imagen que está en la página 50 porque es el resumen de las categorías, de las categorías de hipertensión arterial según las categorías y el tipo de paciente que tengamos, en qué momento empezamos a poner tratamiento y la continuación y los objetivos que debemos hacer. Por último, pues nada, daros las gracias. Sigue estando aquí el código QR para enlazaros con la guía y destacaros el comentario que aparece en la página web de Semergen de nuestros compañeros del grupo de trabajo, Vicente Payares y Vivencio Barrios, que han hecho un resumen bastante interesante y muy abreviado. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los 2 ponentes. Vamos a mirar en el chat si tenemos alguna pregunta de los oyentes. Mientras van apareciendo las preguntas, muchísimas gracias a los 2 por vuestra claridad. En primer lugar, vamos a ver, Vicente, una preguntina para ti mientras vamos teniendo de la audiencia. Cuando ya en primaria tenemos, si damos la triple terapia, estatinas de alta intensidad con ezetimibe y añadimos el ácido bempedoico, podemos llegar al 70%. Pero todos creemos en primaria que ya no podemos hacer más. ¿Cómo plantearíamos esto a nuestros compañeros de primaria? ¿Haríamos que derivaran a especializadas si el LDL está por encima de 100? ¿Nos los quedaríamos y nos conformamos con no hacer nada? ¿Tú qué recomendarías? Sí, siguiendo las directrices del documento, que en primer lugar quiero pedir disculpas porque el enchufe me ha jugado una mala pasada, no cargaba la batería y mi última diapositiva, afortunadamente era la última, ha sido, pues, me la he boicoteado. Bueno, aparte de eso, si el LDL está entre 55 y 100 y tenemos ezetimibe con la estatina, hemos de añadir bempedoico. Pero si queda lejano el objetivo, hay que remitir a la unidad de referencia, especialmente con enfermedad vascular establecida, para que prescriba los inhibidores del PCSK9 o el inclisiran. Ese sería un poco las directrices. O sea, tampoco perdamos la cabeza y no pensemos que
con un fármaco como el bempedoico vamos a conseguir lograr el objetivo en todos nuestros pacientes. El que está por encima de 100 tiene indicado por su inhibidor del PCSK9 o el inclisiran. Entonces, como no lo podemos prescribir nosotros, hemos de dirigirlo a la unidad de referencia de lípidos para que se le haga el estudio pertinente, se le prescriba si es adecuado, que parece que sí. Y antes de pasar con Ana, antiguamente, cuando teníamos intolerancia a las estatinas, lo que hacíamos era fraccionar las dos, quitar la estatina, volver a introducirla o dar microdosis de estatinas de alta intensidad de vida media larga, que eran las microdosis de atorva de 2,5, 5, o las microdosis de Rosu de 2,5. Esto ya está superado, a días alternos esto está superado. ¿Y en qué medida el ácido bempedoico solo o combinado con ezetimibe ha venido a paliar este problema? ¿Me preguntas para mí o para Ana? Para ti. Para mí. En el ácido bempedoico tenemos un comodín más, o sea que teníamos el ezetimibe y ahora pues podemos tener triple terapia. Lo que pasa que los intolerantes, hay gente que no es intolerante, o por lo menos la intolerancia la tiene más en la cabeza que en sus músculos, ¿no? Pero la realidad es que esos pacientes no quieren tomar estatinas, ¿no? Una alternativa sería utilizar la estatina a la máxima dosis tolerada, asociar ezetimibe y bempedoico y conseguiríamos los objetivos. O sea que la triple terapia, hay estudios con atorva 20 que con el bempedoico y con el ezetimibe que muestra una eficacia nada desdeñable y nos ayuda a conseguir el objetivo. O sea, el bempedoico es un fármaco de atención primaria, bueno, de atención primaria y de especializada, pero que podemos utilizar en nuestra práctica habitual para conseguir esos objetivos cuando el LDL está cercano al objetivo que nos marcan las guías. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Luego volvemos contigo. Ana, muchas gracias por tu clara presentación. A tu juicio, ¿qué ventajas ofrece la guía para los médicos de atención primaria? Bueno, yo creo que tendremos que trabajar un poquito antes de saborear estas ventajas, pero sí que es verdad que la guía es mucho más clara y que las 3 categorías de tensión arterial nos facilitan mucho las cosas. Y lo que está clarísimo es que cuando veamos una presión arterial elevada, entre 120, 139 y 70, 89, pues lógicamente aquí tenemos que, es una llamada de atención, ese paciente hay que seguirlo y detectar precozmente cómo está, valorarlo globalmente y hacerle un seguimiento estricto. Yo creo que a partir de aquí ya no tenemos que plantearnos si luego la tensión es más alta y menos alta. A partir de 140-90 es una hipertensión alta y eso conlleva más eventos cardiovasculares. Por lo tanto, nos centramos en la presión arterial elevada, que la tienen muchos, revisamos los pacientes que pensábamos que teníamos controlados para ver si realmente están en esas cifras y nos ponemos las pilas, porque habrá que ser un poquito más estrictos, porque esos pacientes van a estar con ese factor de riesgo muchos años. O sea, no es lo mismo que diagnostiquemos la presión arterial elevada a un paciente de 80 años que a un paciente de 40, pero no porque tenga 80, es que va a estar menos años expuesto a ese factor de riesgo el de 80 que el de 40. Entonces, por eso al de 40 hay que ser mucho más estricto. Y entonces hay que intentar que se conciencie de que cuanto mejor tenga la tensión controlada, más dilataremos en el tiempo la posibilidad de que aparezca un evento cardiovascular. Muy bien. Vicente, en los pacientes que son de riesgo muy alto y riesgo extremo, en los últimos tiempos se ha preconizado mucho, y esto sale un poco de la ponencia de hoy, se ha preconizado mucho el papel de la LPA, ¿no? Entonces, en toda la guía que nos has presentado hoy, que es un documento excelente, al cual recomendamos a todos los oyentes que lo miren, vemos que tenemos, hasta hace poco, ni con las estatinas ni con el ezetimibe, recuerdo que en tiempos el ácido nicotínico sí que disminuía los niveles de LPA, pero con las nuevas estrategias de tratamiento, tanto con el bempedoico como con los nuevos fármacos, los inhibidores, disminuyen la LPA. ¿Cuál debe ser nuestro papel en primaria en relación con la LPA? Debemos determinarla porque debemos determinarla para que
nos discrimine a aquellas personas de mayor riesgo. Si el paciente ha tenido un evento y la LPA la tiene muy elevada, el objetivo será menos de 40. Hoy por hoy, tratamiento por la LPA todavía no tenemos. Queda el Pelacarsen, el Losartán, tendrán fármacos que nos ayudarán a mejorar la LPA y veremos si con esa reducción va pareja a una reducción de riesgo cardiovascular. Hoy por hoy nos va a discriminar a aquellas pacientes que tienen un mayor riesgo por tener la LPA elevada, ¿no? O sea que si tiene una LPA elevada un paciente que ha tenido un infarto, pues el objetivo será menos de 40. Muy bien, Ana, abusando también de que tú eres una pope de la hipertensión arterial, y de que eres una pope de la hipertensión arterial, parece claro que lo dejaste ahí los objetivos para cada grupo que acompaña a las cifras altas de presión arterial, diabético, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera. Sí que tenemos claros los objetivos. Me gustaría que nos hablaras, si puedes, nos dedicaras unas palabras de los tratamientos de elección en las patologías más importantes y de los fármacos acompañantes. Bueno, a ver, había innumerables gráficos y la verdad es que yo he ido a simplificar un poco lo que me ha parecido más importante de cambios, porque realmente en estas patologías no hay cambios. Hay que ser estrictos en el tratamiento con estos pacientes cuando tienen factores de riesgo cardiovascular, y hay algunos fármacos quizá más indicados en unos u otros, pero en general los IECAs, los IECAs y ARA2, los calcioantagonistas y los diuréticos están indicados un poco para todos. Sí que es verdad que irrumpen en la guía y aparecen ya los ISGLT2, los análogos de la GLP-1 y la finerenona, ¿vale? Lo que pasa que respecto específico a la hipertensión no están quizá en el cuadro de los tratamientos, los primeros escalones, porque hay mucho estudio todavía en marcha con respecto a estos fármacos y su comportamiento con la hipertensión arterial y según las modalidades. Así que... Muy bien. Ahora, para cada uno de vosotros, si tuvierais que resumir en un minuto vuestra charla, Vicente, ¿cómo lo resumirías? Yo, con una frase: no demorar la intervención intensiva y no aflojar cuando se consiguen los objetivos. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo con Vicente, pondría los mismos porque los objetivos en estas guías es verdad que los han simplificado, pero son mucho más agresivos, porque no hay que demorar el diagnóstico, no hay que demorar el inicio del tratamiento y no hay que demorar esa continuación periódica de nuestros pacientes. Hay que estar un poco encima de ellos. El microequipo de primaria puede. Si no es enfermería, somos nosotros, y trabajar conjuntamente para lograrlo, ¿vale? Así que... Muy bien, pues vamos finalizando. Muchas gracias a los dos por vuestras claras ponencias y por vuestras explicaciones. Gracias a la SEA por hacer posible este seminario y gracias a todos los oyentes. Para concluir, quería yo mandar un mensaje de que el grupo de primaria de la SEA estamos a vuestra disposición. Tenemos muchas actividades y cada vez tenemos mucha más gente de primaria que desde diferentes ámbitos llegan al grupo con muchas ganas y con mucha ilusión, y os invito a seguir participando en las actividades del grupo. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Buenas tardes. Gracias.